Todos usamos productos químicos en nuestra vida cotidiana, pero ¿te has preguntado cuáles son esas propiedades o características que lo hacen ser como es y funcionar de la manera en que lo hacen? Quédate conmigo que hoy vamos a platicar brevemente de cuáles son algunas de las propiedades químicas que tiene la materia. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenido a otro video para el canal. Soy el profesor Juan Pablo Carrillo, maestro en secundarias y también maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy vamos a platicar brevemente de cuáles son las propiedades químicas que tiene la materia. Si bien a lo largo de los videos anteriores hemos hablado de todas las propiedades físicas que podemos encontrar en las cosas a nuestro alrededor, es importante comprender cuáles son las diferencias entre una propiedad física y, por otro lado, comprender cuál es una propiedad química. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Recuerda que subo contenido cada semana y estoy seguro que más de un video va a ser de tu agrado. Te decía hace un momento que vamos a terminar este tema hablando de manera muy general de cuáles son las propiedades químicas que podemos encontrar en la materia. Estas son muy diferentes de las propiedades físicas desde su concepto y su comportamiento, así que vamos a comenzar por esa parte. Lo primero va a ser definir a qué nos referimos con las propiedades químicas que tiene la materia. Fíjate lo que tengo en pantalla. Estas son las características que le permiten a la materia cambiar desde sus átomos al estar en contacto con otra sustancia, creando lo que se conoce como reacción química. Es decir, una propiedad química cambia desde el nivel atómico, la escala más pequeña que podemos encontrar de la materia. Al momento que se dé este cambio, la materia deja de ser lo que era y ahora es algo completamente diferente. Y a este proceso se le llama reacción química. Quiero que notes la diferencia con una propiedad física. Las propiedades físicas nos dicen cómo la materia se comporta, cómo es. Pero por otro lado, una propiedad química nos dice cómo cambia, cómo deja de ser una cosa para ser otra. Una vez que ya está claro esta parte, vamos a ver cuáles son esas propiedades químicas de las que vamos a hablar en este video. Nosotros para el fin de este curso vamos a mencionar 4 y el día de hoy lo vamos a hacer de manera muy breve. Esto porque cada una de estas propiedades tiene su respectivo tema, pero son contenidos que hay que ver más adelante cuando comprendemos de mejor manera algunos términos aplicados a la química. Por lo pronto, de todas formas, las vamos a platicar. Tenemos que son el pH, la reactividad, la inflamabilidad o flamabilidad y por último, la reducción-oxidación. Te pongo aquí en pantalla un ejemplo de cada una y de todas formas vamos a hablar un poquito de cada una por separado. La primera de la que vamos a hablar es el pH. Estoy seguro que ya es un término que has escuchado antes, pero que tal vez aún no sabemos a qué se refiere. Se refiere a la abreviación de potencial de hidrógeno. Eso es lo que significa el término pH, potencial de hidrógeno. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, básicamente nos va a ayudar para medir el nivel de acidez que tienen las sustancias, de manera que podemos saber qué tan ácida es una sustancia, o por el contrario, qué tan alcalina o qué tan básica, que es el término contrario a la acidez. Por otra parte, el pH nos va a permitir medir la cantidad de iones que se encuentran libres en una sustancia cuando está líquida. Generalmente son los iones de hidrógeno, por eso se llama potencial de hidrógeno, pero no necesariamente es así siempre. Hay muchos casos en los que no funciona de esta manera. Lo que sí quiero que quede claro el día de hoy es que el pH nos ayuda a medir qué tan ácidas son las cosas que hay a nuestro alrededor. La acidez es una propiedad química que tiene la materia. Dependiendo del grado de acidez que tiene una sustancia, sus propiedades son unas o son otras. Nosotros en la vida cotidiana, por ejemplo, lo vemos generalmente con una escala de colores, donde ponemos una tirita y al momento que esta tira cambia de color, el color al que cambia nos indica cuál es el valor de pH de esta sustancia, existiendo así una escala de pH que va desde el 1 para las sustancias más ácidas hasta el 14
para las sustancias más alcalinas. Y aquí en pantalla te muestro algunos ejemplos donde puede ser aplicado el pH o ya se ve implicado de todas formas. Uno de ellos es en el cuerpo humano. Muchas de las sustancias que hay en nuestro cuerpo, como la saliva, el ácido estomacal, las lágrimas o la sangre, tienen que tener un pH adecuado, tienen que tener la cantidad o el valor de acidez que le corresponde para que funcione de manera correcta. Si estos fluidos corporales no tienen el valor de pH correcto, pueden ocasionarnos enfermedades. Aquí es un caso donde se ve aplicado el pH. Otro de ellos es en los alimentos. Todos los alimentos o la gran mayoría también tienen un valor de pH determinado. Este valor de pH determina algunas de sus características: su forma, su sabor, su color, la manera en que reacciona si tú lo mezclas con otro alimento. Esto nos ayuda también a comprender cuál es el valor de pH que pueden tener los alimentos y saber si se encuentran en las condiciones adecuadas para ser consumidos. Otro caso también muy común es en las albercas. Si tienes alberca o has estado en algún lugar con alberca, es muy común que durante el proceso de limpieza, llenado o vaciado de las albercas se revisa el pH que tiene el agua. ¿Esto para qué es? Bueno, tiene dos objetivos. El primero es que al momento que la limpian o le agregan cloro para hacerle un tratamiento a esta agua, no se les pase la mano y quede demasiado ácida, porque el cloro tiene un comportamiento ácido. Entonces, si nosotros nos metemos, pues nos va a irritar la piel, los ojos, las mucosas. Hay que revisar muy bien cuál es su valor de pH. Por otro lado, un valor de pH muy bajo puede favorecer la presencia de hongos, bacterias, levaduras, de moho. Es importante que tenga un nivel de pH intermedio, ni muy ácido ni muy alcalino. De hecho, el pH del agua generalmente es un punto medio, es el valor de 7, a lo que se le conoce como neutro. Una última aplicación del pH de la que te quiero platicar es básicamente en los productos de limpieza. Todos los productos que nosotros usamos para la limpieza del hogar, la higiene personal, el skincare, el autocuidado, tienen que tener un pH definido. Dependiendo del valor de pH que tenga ese producto, sus características son unas o van a ser otras, ya sea que sean para limpiar el piso, para mantener un aroma, para limpiar la piel, para remover las células muertas o quitar la grasa. El pH de los productos de limpieza que utilicemos le va a dar esas características especiales. Como te podrás imaginar, cuando el pH de estas sustancias cambia, es muy probable que ya no realicen su función de la manera correcta. Por eso es importante considerar el pH que tienen los productos de nuestra vida cotidiana. La segunda propiedad de la que vamos a platicar hoy brevemente es la reactividad. En este caso, la reactividad se define como la capacidad que tienen los elementos químicos para combinarse con otras sustancias, de acuerdo a la forma de su estructura atómica. Cuando un elemento es muy reactivo, es difícil que lo encontremos en su forma pura. ¿Por qué pasa esto? Como un elemento es muy reactivo, generalmente va a buscar la manera de reaccionar con cualquier otro elemento o compuesto químico que haya a su alrededor. Por lo tanto, sí es común encontrarlos en su mayoría, pero lo más común es encontrarlos mezclados o agregados en otros compuestos químicos. Un ejemplo muy común es el de los metales. En la minería es más común encontrar muchos metales, pero mezclados con otros en el suelo, ya sea con otros metales u otros minerales. Caso contrario, muy difícilmente se les va a encontrar de manera pura o aislada como ocurre a lo mejor en Minecraft. Por el contrario, cuando un elemento químico difícilmente crea una reacción con otras sustancias, le denominamos inerte. Esto quiere decir que le es muy complicado hacer una reacción o en algunos casos puede llegar a ser hasta imposible. El caso más común de esta propiedad la tienen los llamados gases nobles, que justamente por eso es su nombre de gases nobles. Muy difícilmente logran crear una reacción química con otras sustancias. Estos gases son el helio, el neón, el xenón, el radón y el criptón, por ejemplo. Y aquí vemos algunos ejemplos en pantalla
de dónde se puede ver aplicada esta propiedad química de la reactividad, es decir, de esta capacidad de crear una reacción. Por ejemplo, las caries en los dientes son una reacción química ocasionada por las bacterias que se encuentran en la boca. Dependiendo de nuestra alimentación y nuestros hábitos de higiene, esto va a permitir que suceda la reacción química o lo va a retrasar. Por eso es que hay personas que tienen caries y otras que no. Otro caso donde vemos esta situación de la reactividad es al momento de que cocinamos nuestros alimentos. Sabemos que no todos se cuecen a la misma temperatura, al mismo tiempo, ni de la misma forma. Esto nos deja muy claro que la reactividad nos muestra de qué manera puede reaccionar los compuestos químicos, ya sea de la carne o de las verduras, o de qué manera podemos cambiar esas propiedades para que sean diferentes. Otros dos casos muy similares es el caso de la composta, donde se crea un tipo de tierra especial con algunos nutrimentos extra para que sea el suelo más fértil. Y entre más fértil sea el suelo, pues va a permitir que las reacciones químicas que se llevan a cabo en las plantas den un mejor crecimiento. Por eso el fertilizante sirve para que las plantas puedan crecer en mayor tiempo y de mayor calidad. Y por último hablaríamos de la descomposición de los seres vivos. También dependiendo de sus componentes químicos, cuando la vida llega a su fin en un ser vivo, el proceso de descomposición puede ser muy diferente. Dependiendo de las sustancias químicas que lo forman, en algunos casos va a ser una descomposición más rápida y en otros va a ser un proceso mucho más tardado. La siguiente propiedad de la que vamos a hablar, una muy sencilla llamada flamabilidad o inflamabilidad. Esta hace referencia a que algunas sustancias pueden crear una explosión que libera calor y también va a liberar llamas o fuego. Esto en presencia de una fuente de calor o también de una fuente de oxígeno. Por ejemplo, pues hablemos del aire, ¿verdad? O en otros casos puede llegar a suceder que esto ocurra debido a la reacción entre diversas sustancias. Por ejemplo, cuando acercamos a lo mejor el teléfono a la gasolina y por eso es que hay en las gasolineras letreros de que evites utilizar el celular. Creo que para este caso es muy obvio, simplemente cuando se genera una llama, hablamos de un caso de flamabilidad. Hay algunas sustancias que les es muy fácil arder en llamas, generalmente a los combustibles, por ejemplo, papel, carbón, petróleo, gasolina, etcétera. Pero por el contrario, puede haber otras sustancias a las que les es muy difícil entrar en llamas. Generalmente hablaríamos del caso de los metales. Y finalmente vamos a hablar de una cuarta propiedad química de la materia y en este caso vamos a hablar de la llamada reducción-oxidación. Esta última tiene un nombre un poco más extraño, es un poco más compleja y vamos a hablar de ella por lo pronto de manera muy superficial. Como te decía al principio, cada uno tiene su tema correspondiente y ahí hablaremos con un poco más de detalle. Para el día de hoy te adelanto que es un tipo particular de reacción química en la que la forma en que estas sustancias se mezclan o hacen una reacción se da un cambio en los electrones que tiene cada una de las sustancias que forman esta reacción. De manera que cuando ocurre esta reacción química, los electrones pasan de un lado a otro, dejan de estar en una sustancia y pasan a estar en la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de esta reacción hay una sustancia con más electrones de las que tenía al principio y hay otra sustancia con menos electrones de los que tenía cuando comenzó esta reacción química. Es muy particular porque se da este intercambio entre los electrones, pasan de un elemento a otro y esto nos deja más claro porque es una propiedad química. Hace una modificación muy drástica en los elementos químicos que están participando en esta reacción. Aquí puedes ver en pantalla un par de ejemplos de cómo se representan este tipo de reacciones, donde tenemos un elemento y se da esa agregación o esa disminución en los electrones. ¿Dónde podemos llegar a ver este tipo de reacciones? Aunque su nombre suene extraño, no son reacciones tan poco comunes o tan extrañas en la vida cotidiana. Aquí en pantalla te muestro algunos ejemplos. El caso más común y como hace referencia a su nombre, hablamos de la oxidación. Generalmente la oxidación de los metales
tiene que ver con este paso en los electrones y por eso un metal oxidado tiene propiedades tan diferentes a este mismo metal cuando no lo está. Otro caso de ellos es el caso del fuego. El fuego también es un proceso de oxidación. No por nada necesita de una gran cantidad de oxígeno para que se lleve a cabo. Por último, hablamos también de la respiración. El proceso de respiración también es un proceso de oxidación, donde se cambian algunos electrones entre el oxígeno y el dióxido de carbono que entran a nuestro cuerpo para llevar todo el oxígeno a nuestras células, además de producir energía. Para nosotros, el proceso de respiración funciona como si fuera el motor de nuestro cuerpo. Es el que nos permite suministrar de energía a todo nuestro organismo. Y también es un proceso de oxidación. Me gusta decir generalmente que nosotros cuando respiramos estamos en un proceso de oxidación, es decir, de envejecimiento prácticamente. No por nada existen algunas sustancias para revertir el envejecimiento que se llaman antioxidantes. Espero que con esto ya te haga un poco más de sentido cómo estas reacciones químicas de reducción y oxidación pueden estar presentes en nuestra vida cotidiana. Y ahora te toca a ti. Cuéntame si ya conocías sobre estas propiedades, si sabías que están tan presentes en nuestra vida diaria para que veas que los cambios químicos en la materia no son cosas extrañas ni del otro mundo, solamente que a veces no comprendemos que se encuentran ahí presentes. Cuéntame también si conocías sobre el pH, la inflamabilidad, la reactividad y por último la reducción o oxidación. Y si ahora que las conoces, ¿cuál es tu perspectiva, no? ¿De qué manera ves ahora estos cambios químicos? Te leo en los comentarios. Y con eso llegamos al término de este video. Gracias por haber visto conmigo cuáles son algunas de las propiedades químicas de la materia. Recuerda darle like, compartir este video y suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Recuerda que subo videos cada semana y es muy probable que más de algún video te sea de utilidad. Por ejemplo, para algún amigo que esté estudiando química y quiera recordar cuáles son las propiedades químicas de la materia. Puede que la explicación que damos aquí y los ejemplos que hemos mostrado le ayuden a comprender de mejor manera este tema. Puedes seguirme en mis redes sociales, me puedes encontrar como Profesor Carrillo en Facebook, YouTube y TikTok. Y sin más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas excelente día y hasta luego.